privilegio de estar aquí una vez más reunidos para ser edificados con la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Muchas gracias a Dios. Qué gran privilegio tenemos de poder reunirnos en su nombre y de ser edificados de una manera especial. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que siempre nos siguen a través de las redes sociales. Dios bendiga a cada una de esas personas y a cada uno de ustedes en este lugar. Vamos a prepararnos entonces para traer la enseñanza, pero antes, ¿qué le parece si saluda a su vecino antes de que los jóvenes se vayan a su clase? A los que están a su lado, dígale: Dios te bendiga, bienvenido a este lugar. Gloria al Señor. Amén. Tenemos poder. Pedirles muchísimo, mucho su atención, porque cuando nosotros prestamos toda nuestra atención, podemos ser más receptores, mejores receptores. Percibimos mucho mejor la palabra si nosotros estamos muy atentos a oírla. Si se le escapa una palabra, que se acomode un poquito. Con una palabra que se nos escape, podemos perder mucha parte del mensaje. Por eso, en esta ocasión quiero hablarles, como les prometí el viernes pasado, hablarles la segunda parte de lo que es el sacerdocio. Vamos a ponerle ahí el tabernáculo, puede ponerlo entre paréntesis, el sacerdocio, segunda parte, para que a través de esta enseñanza ustedes puedan ser verdaderamente edificados, preparados, sobre todo en el conocimiento de la palabra de Dios, para un mejor crecimiento espiritual. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a iniciar en esta tarde. ¿Ya listos? Nadie se va a mover, ¿verdad? Nadie tiene que salir. Ya viene listo para estar ahí sentadito, ¿verdad? Por el tiempo de la enseñanza, porque entre menos se mueva es mejor, y así usted va a percibir mucho mejor. Cuando leemos, la Biblia en 1 de Juan 1:8, cuando encontramos en esta porción de la Biblia que dice que el que no hace pecado, o el que dice que no comete pecado, o si dijéramos que no cometemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, que dice el apóstol Juan: no hay verdad en usted. El que dice yo no peco, yo soy una persona muy cuidadosa, trato por todos los medios de no permitir, ¿verdad?, que de ninguna manera el pecado ni lo conozco, yo no sé ni qué es eso, ¿no? Entonces está mintiendo realmente. La razón porque digo que está mintiendo es porque decía la semana pasada que el apóstol Pablo decía y enseñaba que en mí, dice, en mi carne, dice, no mora el bien. O sea, no hay bien, no hay nada, como que todavía está un poquito distorsionado. ¿Sí lo escuchan o está bien?
Gloria a Dios. Quizás a lo mejor hay algo desconectado un poco mal. Pero está bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Ay, discúlpenme. Decía el apóstol que cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que realmente necesitamos la asesoría y la ayuda de Dios. Les decía que quería hablar de lo que es pecado singular y lo que son pecados plural. ¿Se recuerdan que les mencioné esto la semana pasada? Cuando hablamos de pecado singular es porque existe un ambiente de pecado que es el que gobierna, que es el que está siempre en el ambiente donde nosotros como hijos de Dios comenzamos a crearnos. Descubrimos exactamente lo que dice Efesios capítulo 6, que hay un mundo espiritual que nos rodea, que va siempre en contra de lo que nosotros queremos hacer para Dios. Pero sin embargo, este pecado se pluraliza en el hombre. Se pluraliza cuando entra el robo, el adulterio, las borracheras, cuando entra la brujería, la hechicería, el espiritismo. Entonces el pecado se convierte en pecados. Y por eso, para poder nosotros entender este mensaje, le decía, muy importante su atención. Vamos a leer el capítulo 5 del libro de Gálatas para poder ir entendiendo mejor eso. Capítulo 5 de Gálatas, desde el versículo 19, dice que son manifiestas las obras de la carne. Cuando se manifiestan las obras de la carne, entonces el pecado se hace pecados. Porque comienza a decir aquí el apóstol y enumera una de cosas que si usted lee Gálatas 5, 19 hasta el 21, se queda asombrado de todo lo que sucede con el hombre de pecado. Los pecados de los que está hablando aquí el apóstol Pablo: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y sígale, sígale y sígale. Tantas cosas de las que habla aquí el apóstol. Y lo que está diciendo el apóstol aquí en esta porción, que los pecados son las manifestaciones del estado en el cual ustedes y yo nacimos o fuimos concebidos. Dice el Salmo 51, versículo 5, que en maldad, decía el salmista, he sido formado y, fíjese bien, y en pecado me concibió mi madre. O sea que desde que nosotros nacemos ya tenemos una marca con la que tendremos que luchar todos los días de nuestras vidas. Entonces, nosotros fuimos redimidos de ese pecado. Fuimos redimidos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de ese sacrificio llegó la remisión del pecado, llegó la oportunidad no de deshacernos del pecado, pero sí podemos dominar ese estilo de vida con el que nacimos. Dice que cuando nosotros fuimos redimidos por medio del sacrificio, por la paga que Cristo hizo, porque Él fue el que pagó el precio, entonces desde el momento en que entendemos la forma en que Dios hizo este proceso tan precioso, me doy cuenta que si yo hubiera muerto en el estado o en la condición en que nací, lo que recibí de Adán y Eva, lo que me heredaron ellos, porque dice claramente la Biblia en Romanos 5:12 que nosotros recibimos una herencia de pecado por causa de lo que sucedió en el jardín del Edén. Dice que vino
de consiguiente vino la reconciliación por uno, por el que pagó el precio por nosotros, el precio del pecado, como también entró el pecado por un hombre. Y así, de esa manera, cuando entró el pecado en el hombre, así dice que ese pecado trajo muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nacimos con esa marca, nacimos en el estado de pecado, y era necesario que alguien pagara el precio para poder rescatar la vida del hombre y redimirla de la situación en la que se encontraba. Por eso decía que si yo hubiera muerto en el estado en que nací, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si yo me hubiera muerto en la condición en la que yo nací, me hubiera condenado eternamente, alejado de Dios, porque nunca le puse atención probablemente a lo que Cristo hizo por mí antes de conocerlo. Ahora, ya conociendo a Cristo, nos damos cuenta que ahí justamente entonces en la cruz del Calvario se paga por la consecuencia de la condición con la cual yo nací. Aquí es donde está realmente la importancia de lo que quiero que hablemos en esta ocasión. Pero sucede algo importante, que Dios, cuando nos da la salvación, no nos extirpa el pecado de nosotros, o sea, no lo quita de entre nosotros. O sea, el estado pecaminoso en el que nosotros nacimos, el estado pecaminoso en el que nosotros, Dios nos rescató, Dios no lo extirpa de nosotros, sino que Él, al morir en la cruz del Calvario, le quita su poder en nosotros. Escuche esto, porque aquí es donde está la importancia de esto. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro hombre viejo juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos ya más al pecado. O sea, destruyó el cuerpo de pecado. ¿Dónde se encuentra ese cuerpo de pecado en nosotros? Escuchen, porque aquí podemos entender algo importante. ¿Sí escuchan bien? O yo estoy un poco, ¿verdad? Ok, perdón. Aquí podemos notar algo importante, que para que el cuerpo del pecado sea destruido, con el fin y con la intención de que ya no sirvamos más al pecado. Esa es la razón por la que el cuerpo de pecado es deshecho, es desactivado en nosotros. Porque dice la Biblia, porque el que ha muerto al pecado ha sido ya, dice, justificado del pecado. Justificado, que quiere decir perdonado, restaurado por Dios. Nos despoja cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nos despoja del poder del pecado, a lo que también la Biblia llama el cuerpo de pecado. Y ya no nos domina como lo hacía antes de que nosotros conociéramos a Jesús. Ya no nos domina como nos dominaba antes de que nosotros nos convirtiéramos a Cristo. Ahora que ya somos cristianos, nos damos cuenta que Dios nos despojó de ese poder para poder lograr nosotros mantenernos en el servicio a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque ahora no solamente Dios permitió que se despojara el poder del pecado de nosotros, sino que nos dio también el poder de su Espíritu Santo para que haga guerra dentro de mí contra el enemigo que vive dentro de mí también. O sea que realmente entramos en una batalla donde tenemos que aprender algo importante, que se está llevando dentro de nosotros una batalla, y el único que le puede ganar al enemigo, al traidor que tenemos dentro, es el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios.
Y nosotros, cuando logramos que el poder de Dios tome control de nuestras vidas, cuando permitimos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, more en nosotros, ya no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu que mora en nosotros. Dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra vida espiritual. Andad en el Espíritu y no satisfagáis o no les des auge a las concupiscencias de la carne. ¿Por qué tenemos que aprender a andar en el Espíritu? Porque ahora, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hace una guerra en contra de las obras de la carne. Por eso es que el versículo 17 dice: porque la carne pelea o codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas que se oponen, hay una oposición, se oponen para que no hagáis lo que quisieres. O sea, existe una pelea espiritual. El enemigo siempre va a querer venir a nuestras vidas para dominarnos con el pecado, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros hace guerra en contra del espíritu de la carne, para que no se haga la voluntad de Dios. Por eso decía que este es el único y absoluto poder que lo puede vencer en nuestras vidas. Es el único poder que puede dominar a ese enemigo que hay dentro de nosotros, a ese enemigo que quiere controlarnos, que está dentro de nosotros. Por eso aprendemos a andar en el Espíritu, para no permitir que tome el control el pecado nuevamente en nuestras vidas. Por eso dice el versículo 18: si ustedes son guiados del Espíritu Santo de Dios, ustedes son hijos de Dios. Y hay una guerra en el cristiano nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no ha sido extirpado el pecado de nosotros. Dice la Biblia que el bautismo que ahora corresponde nos salva, dice Primera de Pedro capítulo 3, como el versículo 18 al 21 por ahí. El bautismo que ahora corresponde, dice, nos salva, y luego termina diciendo: no quitando las inmundicias de la carne. Dios nos salva, pero no extirpa el pecado de nuestras vidas. ¿Qué versículo es el que les mencioné? Es 1 Pedro 3, 21, ¿verdad? Dice que el bautismo que ahora corresponde nos, con ese al final, léalo bien, porque hay unos que dicen no salva. No, es nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces Dios nos enseña y nos dice: ya tu salvación ha sido provista. Está asegurado tu estado ahora en Cristo eternamente, pero yo sé que todavía dentro de mí está un estado pecaminoso con el cual yo tengo que lidiar todos los días de mi vida. Y la Biblia nos dice: hijitos míos, si ustedes confiesan sus pecados todos los días, si ustedes confiesan cuando pecan contra Dios, abogado tenemos un sacerdote, un sumo pontífice, a Jesucristo el justo, que es el que nos ayuda en nuestras flaquezas. Porque dice la Biblia: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros pide por nosotros, nos ayuda en nuestras flaquezas. Porque dice la Biblia: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y luego nos dice
Lleguémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro, o sea, para el momento en que lo necesitemos. Para el momento oportuno, para cuando necesitemos la ayuda de Dios. O sea que tenemos como sumo pontífice. ¿Cuál era el sumo pontífice dentro del tabernáculo? El sumo pontífice era el sumo sacerdote, que se llamaba Aarón, hermano de Moisés. El sacerdocio de Jesús arriba en el cielo y el sacerdocio levita aquí en la tierra tenían la misma función de mantener la comunión con Dios. Es muy importante entender qué es lo que realmente es el sacerdocio, porque es importante entender, ustedes y yo como hijos de Dios. Todos los días los sacerdotes vimos, cuando estábamos estudiando en el tabernáculo, vimos que el altar de bronce siempre estaba encendido, siempre estaba humeando, siempre había víctimas, siempre había alguien pecando, alguien que necesitaba el perdón. O sea, es una administración constante la que Dios quiere hacer con nosotros. Una constante administración. Por eso necesitamos entender que siempre va a estar esa fricción en nosotros. Siempre la carne se va a oponer a lo que es de Dios. La carne siempre se va a oponer a que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y va a haber una oposición en nuestra vida espiritual. Y todos ustedes que están entrenándose en el servicio a Dios se van a ir dando cuenta de esto en sus vidas. Aún los que están empezando a servirle al Señor se van a dar cuenta que va a haber una oposición en sus vidas, que va a haber algo que siempre los va a querer apartar del amor de Dios, que los va a querer apartar del servicio a Dios, que los va a querer apartar del conocimiento de la palabra de Dios. Pero es realmente entendible que es porque el pecado Dios no lo extirpó de nuestras vidas. Imagínense si Dios nos hubiera extirpado el pecado para poder servirle a Él. Pues yo creo que no habría ninguna oposición. Sería maravilloso, sería glorioso. Es más, ya estuviéramos en el cielo. ¿Ya para qué nos vamos al cielo? Por eso Dios es muy sabio. Dios dejó ahí eso para probar nuestra fe, para probar nuestra obediencia, para probar nuestro servicio que le damos a Él. Dios sabe lo que hace. Así que los sacerdotes todos los días, todo el tiempo tenían el altar de bronce humeante. Siempre había víctimas, siempre había intercesión, siempre existía alguien que necesitaba el perdón. Siempre. Y siempre que subía al cielo el humo de los sacrificios, y a través de los sacrificios era como Dios no juzgaba a su pueblo Israel. O sea que si nosotros nos damos cuenta que el sacerdote intercedía para que Dios mantuviera la comunión con su pueblo, o sea, siempre existía una constante intercesión por causa del pecado, por causa de que nosotros, yo creo que nos estamos dando cuenta de algo importante, que nosotros siempre necesitamos buscar la comunión con Dios. Necesitamos que nuestro altar esté constantemente encendido, que siempre esté humeante, que siempre estemos allegándonos a Dios, pidiéndole perdón todos los días de nuestras vidas. Siempre existía esto. Gloria a Dios, amén. Hay mucha ignorancia, y le voy a decir esto, acerca de lo que es el sacerdocio. Si usted a alguien le preguntara qué es el sacerdocio, ¿qué le respondería? Digo esto porque probablemente muy pocos cristianos han llegado a la profundidad y a entender que el sacerdocio no fue instituido para asegurarle la salvación a nadie. Ni tampoco fue el sacerdocio instituido para perdonar los pecados.
sino una vez que ya hemos sido salvados y perdonados nuestros pecados, cuando Dios ya nos rescató, cuando Dios ya hizo el trabajo en nosotros, tenemos que seguir manteniendo esa comunión entre Dios y nosotros. Por eso es que todos los días tenemos que aprender a limpiar nuestro corazón, confesarle mis pecados, decirle lo que necesito que Dios me ayude. Constantemente, todos los días tenemos que limpiar nuestra vida, tenemos que hacer confesión, tenemos que allegarnos a Él a través de la oración y pedirle perdón y mantener esa comunión. Y su sangre, dice la Biblia, que nos sigue limpiando para poder mantener comunión y para que Satanás no nos toque. Pero esto tiene que ser constantemente en nuestras vidas. Tenemos que estar ejercitando nuestra vida espiritual constantemente. Ahora, cuando hablamos de esto, nos damos cuenta de la importancia o lo importante que es que confesemos nuestros pecados. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿usted realmente le confiesa los pecados a Dios? Ahora va a tener que aprender esto. Va a tener que aprenderlo para que usted pueda mantener una comunión con Dios. La razón por la que perdemos la comunión con Dios es porque cuando cometemos pecados, vamos y nos acostamos muy campantes a la cama, como que si nada pasó. Sin tener nosotros un tiempo devocional para allegarnos a Dios y pedirle perdón por lo que hicimos. Pedirle perdón por el round que se aventó con su esposa. Tiene que pedirle perdón a Dios también. O lo que pasó en su trabajo, o la discusión que tuvo, o el pecado que cometió en su vida espiritual. Que se dio cuenta que usted cometió un error, que cometió un pecado. Por eso, cada día nosotros tenemos que limpiarnos. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo es la que hace la limpieza espiritual de nuestras vidas. Aleluya. Por eso es tan importante que aprendamos a confesar nuestros pecados a Dios, no a ningún hombre. Amén. Praise God. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si nosotros lo guardamos el robo que hicimos, guardamos el rencor en nuestras vidas, guardamos la amargura, sabiendo que el que encubre sus pecados, ¿qué dice la Biblia? No prosperará. O sea, va a dejar de crecer en el Espíritu. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 28:13. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia de Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues para eso tenemos a un misericordioso y fiel pontífice, como el que estaba también en el tabernáculo. Usted tiene que ir al altar de Dios. Ahora, por eso le decía que el sacerdocio levita y el sacerdocio espiritual que estamos desempeñando los hijos de Dios es muy similar o es igual que el sacerdocio levita. Ahora usted ya no tiene que ir a llevar víctimas al altar. Usted ya fue perdonado. Aleluya. Gloria a Dios. No tiene que llevar usted un corderito para ofrecerlo. Usted ya entiende que hay alguien que derramó su sangre y le perdonó sus pecados. Ahora lo que tiene que hacer es ir al altar y confesar sus pecados, mantener la comunión con Dios. El sacrificio que se hacía era para el perdón de pecados, o en otras palabras, el sacrificio en la cruz del Calvario es para perdonar nuestros pecados, para restaurar nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros hacemos confesión de pecados, no es para que
Dios nos vuelva a perdonar, sino para mantener una comunión abierta con Él. ¿Sí me pueden entender en esta parte, mis amados? Espero que esté dándole a conocer. Por eso dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero si los encubrimos, va a llegar el momento en que no vamos a alcanzar misericordia de Dios. Si usted comete un error y lo deja pasar en su vida espiritual y se hace como que nada pasó, Dios le da tiempo y le da oportunidad para que usted vaya a Él a confesarle sus pecados. Le da tiempo, relax. Voy a darle hoy, no pasó nada. Le voy a dar el día de mañana, no pasó nada. Le doy otro día más y pasó una semana y usted no tuvo, óigame bien, esa atención con Dios de ir y decirle: Señor, perdóname porque me creí el dicho que el que tranza no avanza. Entonces, cuando no hay una confesión de pecados, entonces Dios le dice al enemigo: pues ni modo, es tuyo, todo tuyo. Pero la misericordia de Dios siempre se extiende. Dios espera que nosotros entendamos eso. Somos administradores, escúchelo bien, de nuestra vida espiritual. Usted, si es irresponsable en la administración de su vida espiritual, yo creo que está en peligro su vida. Nosotros somos los administradores de nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Así que entendemos entonces que cuando confesamos, ¿qué es lo que hacemos? Alcanzamos misericordia y no juicio de Dios. Muy bien. El sacerdocio pues tiene que ver, decíamos, con el compañerismo, con nuestra comunión con Dios. Si vamos entendiendo esto, mis amados. Por eso es ridículo creer que un hombre se denomine sacerdote y creer que ese hombre puede quitar los pecados. ¡Qué blasfemia tan más grande! Es una mentira, es una mentira que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Quién es el hombre para perdonar pecados? ¿Cómo es posible que se denomine que es un sacerdote y le imponga a una persona algún tipo de enmienda, algún tipo de sacrificio para que pueda recibir el perdón? Yo lo digo porque yo me crié en ese ambiente y yo lo sé, y ahora que entiendo la Biblia, la palabra de Dios, hoy más que nunca estoy entendiendo que qué gran y qué tan terrible blasfemia es eso. Creer que el hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. Cuando nosotros nos damos cuenta realmente que el sacerdocio solamente es, escúchelo, es exclusivamente, solamente para el pueblo redimido por Dios. Solamente. En el capítulo 7 del libro de los Hebreos, versículo 23, mire usted lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Y nosotros y otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, hablando los sacerdotes levitas, en cuanto por la muerte ellos no podían permanecer como sacerdotes. Hablando del sacerdocio levita. Mas hablando del nuevo sacerdocio, del sacerdocio espiritual en el que ahora nosotros estamos, por cuanto permanece, que es el sacerdocio de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, escuche usted la palabra, inmutable, un sacerdocio eterno, un sacerdocio permanente, para siempre, eterno.
O sea, estamos siendo salvados del poder del pecado todos los días. Por eso es que este sacerdocio es eterno, por lo cual puede también salvar, versículo 25, otra vez eternalmente, a los que por Él se allegan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Naturalmente que está hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nosotros siendo salvados del poder del pecado todos los días. Usted está siendo salvado del poder del pecado a cada momento en su vida. Por eso es que Dios perdona a los que se allegan a Dios, no por un hombre, no por el ser humano, sino que tiene que ser a través de Cristo, que vive y permanece intercediendo eternamente por nosotros. Siempre, siempre, siempre está intercediendo por nosotros. Versículo 26, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, cada día como los otros sacerdotes en el tabernáculo, de ofrecer sacrificios primeramente por sus pecados y luego por los del pueblo de Dios. Por el pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Gloria a Dios. O sea que la sangre de Jesús es capaz de limpiar el pecado del hombre. Por eso fue santo, inocente, apartado de los pecadores, porque fue el sacrificio perfecto. Y la razón por la que Dios pedía sacrificios de los animales, por la inocencia de los animales, porque un animal no sabe lo que es el pecado. Por eso Dios exigía una sangre que fuera sangre inocente. Y qué mejor que la de los corderos, de los machos cabríos, de los toros, de las vacas. Porque Dios recibía esa sangre porque se trataba de sangre inocente que podía temporalmente traerle perdón al hombre. Pero cuando pecaba, otra vez tenía que volver a traer más sacrificios para poder seguir manteniendo la comunión con Dios. Pero este cordero del que estamos hablando se ofreció una sola vez y tuvo el poder y la capacidad de perdonar el pecado del mundo. Dice que toda la carga de pecado cayó sobre él y por sus llagas fuimos nosotros restablecidos, fuimos curados, fuimos levantados de la condición en la que nos encontrábamos. Por eso la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado, todo pecado, todo pecado es quitado por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estamos siendo salvados todos los días por el poder de ese Salvador, por ese hombre llamado Jesús que dio su vida para estar siempre intercediendo por nosotros. ¿Qué significa interceder? Que cuando tú pecas contra Dios, Cristo está esperando que tú confieses tu pecado para decirle a nuestro acusador: no lo puedes tocar porque ya se arrepintió. No lo puedes no lo puedes tocar porque él ya confesó sus pecados. Y dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Qué sencillo es encontrar el perdón de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el hombre deja que pase y que pasen y que pasen las cosas? Se comienza a acumular el pecado en su vida hasta que lo aparta de Dios. Les voy a traer yo una enseñanza acerca de un acontecimiento muy importante que tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Muchos se asustan ahí, ¿cómo entró esto aquí?
Dios mío, ¿cómo se metió la araña en un castillo de un rey? Y está allá la pura esquinita. ¿Cómo se metió hasta allá? ¿Cómo le haría? Dice la Biblia que se mete hasta los castillos del rey, siendo un animalito tan indefenso que así lo puede acabar con él. Pero cuando lo deja que se mete hasta las esquinas más altas. Y nomás la mira de lejos. Pues ¿cómo se metería aquí? Y a veces así sucede con nosotros. ¿Cómo se metió esto a mi vida? ¿Cómo es que entró esto? ¿Cómo es que ahora siento tanto desaliento para servir a Dios? ¿Por qué ahora siento tanta pesadez para servirle al Señor? Es porque usted a lo mejor dejó que se metiera la araña y se le metió hasta lo más profundo de su vida espiritual. Y ni cuenta se dio. Por eso es que ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene esto que nosotros estamos aprendiendo. Dios tiene mucho cuidado de nosotros, nos enseña, nos prepara y, óigame bien, nos da todas las habilidades y las posibilidades de vencer. Nos dio el poder de su Espíritu Santo. Por eso, para mantener la comunión con Dios, ustedes y yo tenemos que aprender a tener dominio contra el pecado. Y Dios nos proveyó el sacerdocio para poder darnos la oportunidad de tener comunión con Él. Esto es, una vez que nosotros hemos sido bautizados, Dios nos dio la capacidad de poder nosotros mantener una comunión con Él todos los días de nuestras vidas. Dios está para perdonarnos. Está listo para perdonarnos. Si ustedes confiesan sus pecados todos los días, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso es que lo único que nos puede a nosotros dar el poder para poder vencer nuestro enemigo es el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Debe de morar el Espíritu Santo en nosotros. Por eso ahora nos damos cuenta que cuando nosotros nos allegamos a Dios confesando nuestros pecados, le decimos a Dios: Señor, mira ahora lo que me sucedió, perdóname. Hoy creo que fue un día muy terrible para mí, cometí estos errores, cometí estos pecados, le grité a mis hijos, les falté respeto a mi esposa, me peleé con un compañero de trabajo, le dije hasta de lo que se iba a morir, y sí, quiero que me perdones, Señor. Quiero que me perdones. Por eso es que ahora nos damos cuenta que es bendito sacerdocio que Dios nos ha dejado a los cristianos ahora, aquí, en este siglo XXI. Bendito sacerdocio que Dios nos dio. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Mas vosotros sois, escuche esto, somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Esto quiere decir que hay muchas virtudes dentro de nosotros cuando el Espíritu Santo es el que mora en nuestras vidas. Podemos visualizar que existe un sacerdocio espiritual que estamos desarrollando porque somos administradores de los bienes espirituales que Dios nos dio para nuestro crecimiento. Nadie lo va a poder hacer por usted. Nadie le va a ofrecer sacrificio de alabanza a Dios si no lo hace usted. Nadie va a ofrecer sacrificio de oración, el más duro y el más fuerte sacrificio de la oración. Nadie va a sacrificar por usted eso. El único que tiene las facultades, la autoridad y el poder para hacerlo es usted. Yo no lo puedo hacer por usted. No crea usted que para que usted ore va a tener que alguien que venir, lo hinque y le doble las rodillas y póngase a orar. No, eso lo tiene que hacer usted. Tiene que aprender a sacrificar en su vida espiritual. Esos son los sacrificios espirituales de los que Dios quiere que aprendamos a administrar nuestra vida espiritual. Todavía está
está el mal aquí morando en nosotros. Dice Romanos 8:7 que la carne no se sujeta a la ley de Dios, no la va a obedecer nunca, ni tampoco puede obedecerla jamás, nunca espere que su carne coopere para servirle a Dios. No diga, voy a ir a la iglesia cuando yo lo sienta, olvídese, ya nunca lo sintió, ya se amoló. ¿Verdad? Usted ha escuchado a personas que dicen eso, yo cuando yo siento ir a la iglesia, pues usted se va a quedar sentado porque nunca va a sentir. ¿Sabe por qué? Porque para poder servir a Dios nosotros sacrificamos. El que sirve a Dios sacrifica. Alguien puede decir, hermano, pero usted ¿cómo le dice para mantenerse firme? Pues porque sé sacrificar. Yo camino 2-3 meses pero con fuego y luego se me acaba el vuelo, hermano. ¿Cómo le hago? Pues mantenga el fuego en su vida. Manténgase en comunión con Dios. Manténgase sirviéndole a Dios. Manténgase dándole la gloria y la honra. Gloria a Dios. Es un sacrificio. Si no fuera sacrificio, ¿verdad? Cualquiera lo haría, pero como es sacrificio, no cualquiera lo hace. Gracias. Dios les bendiga en esta tarde. Quiero darles oportunidad, si quieren ya podemos terminar aquí, para nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Les voy a dar la oportunidad de que hagan preguntas, pero no tan fuertes, se hagan preguntas fáciles, para poder, si ustedes tienen la oportunidad de hacer una pregunta acerca de lo que hemos hablado. ¿Está bien? ¿Les gusta la idea? Darles la oportunidad de unos, vamos a decir unos 5 minutos, 5 a 10 minutos. Si no tienen preguntas, pues bueno, mejor para mí, no me sacrifico tanto. Es que sinceramente a mí me interesa mucho que ustedes aprendan esto y les quede bien claro en sus mentes lo que es esto, porque es importante. Yo le voy a decir una cosa, hay mucha gente, muchos cristianos que no saben ni lo que es el sacerdocio, no lo saben. Y a lo mejor les voy a traer otra enseñanza, les voy a hablar de los deberes sacerdotales. ¿Les gustaría aprender eso? ¿Cuáles son los deberes sacerdotales? Por eso es que tenemos que entender esto nosotros, los hijos de Dios.